La fantasía. ¿Qué era la La fantasía? Literatura fantástica. ¿Y se acuerdan qué era la sí, los fantasía? puntos. ¿Se acuerdan que no qué se era? puede Como la explicar. imaginación. Algo que, o sea, yo puedo decir que es algo imaginario. Algo que sí se puede derivar desde la imaginación, pero muchas veces, como decía por ahí, creo que fue Nicole, no se puede explicar por qué, porque han sucedido cosas en la realidad, ¿cierto? Pues que digamos que no se ha podido dar la razón de por qué sucede, ¿listo? Entonces, lo fantástico tiene que ver con la imaginación, pero ustedes saben que muchas cosas pueden llegar a suceder, como lo estábamos hablando ahorita, ¿listo? Entonces, ustedes solucionaron esta actividad la clase pasada que fue punto 4, 5 y 6. ¿Listo? Ustedes ya tienen ahí las respuestas. Entonces, simplemente es socializar y mirar qué está bien y qué está mal. ¿Listo? Tenemos el cuarto punto. Dice, está intentando ingresar a alguien que se llama Light Pro. Y es que es muy tarde. Los nombres ¿Será raros. Nicole? Likes Pro. ¿De qué hablan? ¿Será No, Nicole? pero ¿no es Dylan, profe? No, Dylan ya está aquí. A Ah, ver. De hecho, No. hacen bromas con que Anonymous entra a la reunión No, y todo ustedes el saben que mundo se conmigo no asustan. pueden hacer eso, chicos, porque yo les voy bajando puntos a todos, absolutamente a Sí, muy todos. ¿qué bien. más a Hasta yo nosotros nos creería mandan que es el link? Anonymous el que entra. Profe, yo te Con envié nombres un por raros. WhatsApp y tú O no sea, me dijiste si estaba recibido o no. es que yo a veces lo que ustedes me envían por WhatsApp, yo no puedo responder todos los chats, pero si les aparecen los dos chulitos es porque sí, ¿listo? Pero yo a veces no respondo, chicos, ahí sí, porque yo tengo muchos, entonces me toca calificarlos rápido. ¿Quién es Light Pro? Light Pro. ¿Quién es? Creo que se salió. Ah, creo que era Nicole, sí, era Nicole. Ujú, sí, listo. Oye, Entonces, encontramos punto número 4 que dice, la historia interminable es una novela en la cual un niño, Bastian, se sumerge en la lectura. Cuando decimos que se sumerge en la lectura es porque es cuando tú ya empiezas a como adentrarte un poco más, te empiezas a imaginar en tu cabecita qué es lo que está sucediendo mientras vas leyendo. ¿Listo? Explica cómo es posible que el fragmento del libro que estás leyendo hable del libro que estás leyendo. ¿Listo? Entonces estábamos diciendo que cómo es posible que mientras nosotros estemos leyendo, esas imágenes vayan apareciendo en nuestra mente. ¿Ustedes cómo creen que eso es posible? Porque uno se sumerge en la lectura. Porque nos A la sumergemos en la imaginación. lectura, Por la porque muy bien, imaginación. por la imaginación, excelente, ¿y por qué más? O sea, uno piensa cómo es, digamos, esa persona. Ujú. Y porque cuando tú te empiezas a imaginar eso, ¿qué pasa? Es porque estás, ¿qué? ¿Estás? ¿Sumergido? Sí, pero ¿cuál sería un sinónimo de sumergido? Náufrago en los libros. interesa. No, profe, no. Sí, Lille, muy bien. Es porque estás interesado en lo que estás leyendo. Cuando nosotros leemos algo que no nos gusta, simplemente lo empezamos a leer, pero no lo terminamos, ¿cierto? O a veces lo dejamos a un lado. Pero cuando algo nos interesa, entonces ya es diferente, ¿cierto? Ya empezamos a imaginarnos, a hacer uso de nuestra imaginación, de nuestra creatividad y demás. ¿Listo? Entonces, continuamos. A ver. Y que mientras lo lees también lo esté leyendo Bastian. Y que mientras lo lee Bastian lo esté escribiendo uno de los personajes del libro. Entonces, ¿ustedes por qué creen que de pronto también en el fragmento, mientras Bastian estaba escribiendo el libro, ¿cierto? Los personajes iban haciendo todo lo que él estaba escribiendo. ¿Por qué eso pasa, chicos? ¿O por qué pasó en la novela? ¿Cuál podría ser la razón? ¿Por qué? Listo. Porque mientras Bastian estaba escribiendo el libro, los personajes del libro se iban moviendo e iban haciendo todo lo que Bastian estaba escribiendo? Por la imaginación, profe. La imaginación, profe, como, o sea, lo que yo pienso es que, digamos,
como él escribía, entonces él en lo más profundo de la mente se lo iba imaginando y las caricaturas se iban moviendo, ¿no? Ok, bueno, podría Pues ser. como los Ajá. muñecos que miran un libro o imaginan como los personajes y de repente por arte de magia aparece eso, No me el agrada, me agrada. personaje. Si ustedes se dan cuenta, estas preguntas se pueden resolver mediante ¿qué? Mediante la creatividad y la imaginación. No van a tener, ojo ahí, nunca van a tener una explicación exacta. Algo que lo compruebe, ¿cierto? Algo que diga, esto pasa por esto y esto no, Explicación lógica. ¿cierto? Siempre nosotros podemos brindar una explicación, una respuesta, pero mediante lo que nos imaginamos y lo que creemos, ¿cierto? Pero muchas veces pueda que sí sea así como pueda que no. ¿Listo? O sea, también se Chicos, puede la dime, duda, ¿verdad? ¿también qué, Daniela? No te entendí. Se puede mediante la duda, ¿verdad? Sí, también. Entonces, Incluso. ¿se acuerdan que la vez pasada averiguábamos que era verosímil, ¿cierto? Que era algo que pueda que sea creíble, pero que a la vez no, ¿cierto? O sea, que nosotros tenemos como esa duda de que, ¿será que sí existe? Pero no, yo creo que a la Sí, vez no. tal vez. Chicos, si no van a hablar, porfa, Profe, apagan el y micrófono porque se escucha una música en el fondo. ¿Listo? Entonces, si no van a hablar, tienen el micrófono apagadito y ya cuando vayan a participar lo prenden. ¿Listo? Dime, Daniel, ¿ibas a decir algo? Profe, me va a pues salir un muchas momentico, ya voy a historias, entrar, pues, que se me Vale. estaba cortando. muchas historias paranormales que uno conoce, pues algunas, pues uno busca y son de origen desconocido. Ujú, sí, señor. O digamos que muchas de estas historias, por ejemplo, cuando hablamos de mitos, leyendas y demás, tienen que ver con nuestros indígenas, listo, con nuestros antepasados, con los aborígenes. Vamos con el punto 5. Según el texto de Testan Todorov, bueno, no sé cómo se pronuncia bien, se puede afirmar que la literatura fantástica. ¿Qué respuestas tienen acá? ¿Cuál escogieron? ¿A, B, C o D? La C, profe. La C, la A. La, La A, la C, ¿cuál otra? ¿Alguien más profe, escogió la otra? C. La A dice, nos están preguntando por literatura fantástica. ¿De acuerdo a cuál texto? ¿A este o a este? Al de la introducción de literatura fantástica. Muy bien, perfecto. Excelente. Vamos a mirar, vamos a leer una por una. Se caracteriza por presentar hechos que se salen absolutamente de la realidad, que no tienen una explicación posible ni verosímil y que son absolutamente ficcionales, o sea que todo es imaginario, todo, ¿listo? Absolutamente todo. Probablemente no se sabe. Ahí nos está diciendo que todo es imaginario, nada de probabilidad, nada de quizás, sí, no, no. Todo es imaginario, eso es lo que nos está queriendo decir. La B se caracteriza por no presentar vampiros, ni brujas, ni personajes de cuentos de hadas, solo nos presenta la realidad tal cual como es, pero representa su lado fantástico. ¿Qué creen? ¿Será que sí o será que no? Porque la fantasía incluye sus personajes, entonces no sería la respuesta. Ajá, esa no sería la respuesta. O sea, aquí descartamos la B. ¿Listo? Se caracteriza por presentar hechos que podrían ser explicados de manera natural o sobrenatural. La incertidumbre y la posibilidad de vacilar entre ambos es lo que la hace fantástica. Sí, profe, sí. Y Sí, la profe. D se caracteriza por representar una realidad cuyas leyes son desconocidas. No importa que esta realidad sea verosímil, porque eso no es relevante en esta literatura. Sí, es Chicos, relevante. la respuesta es la C. ¿Listo? Respuesta es la C, ¿cierto? Porque se pueden... Dime, Me quedó bien, profe. ¿a quién más le quedó bien? A mí, profe. A mí, Ujú. A mí, profe. Perfecto, muy bien. En este caso es la C, ¿listo? Porque claramente está esa incertidumbre, ¿cierto? Esa posibilidad de saber, ¿será que sí o será que no? Pero se puede explicar de manera natural, ¿cierto? Desde la realidad o desde lo sobrenatural, que sería desde nuestra imaginación. ¿Listo? Bien. Número 6. En el fragmento La historia interminable podemos percibir, gracias al uso de los colores,
que nos están representando dos realidades diferentes que se dan de manera simultánea, una dentro de un libro y la otra fuera de él. ¿Qué está sucediendo fuera del libro y qué está sucediendo dentro de él? ¿Listo? Fuera del libro estaba Bastian y dentro del libro, ¿quién estaba? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? Fuera del libro estaba Bastian, quien era el que lo estaba escribiendo, ¿cierto? Pero dentro, ¿quién estaba? ¿La qué? La emperatriz Muy Ifigenia. bien, la emperatriz, muy bien. Y estas realidades empiezan a entrecruzarse, o sea, empiezan a relacionarse entre sí. Teniendo esto en cuenta y considerando los planteamientos de Todorov, se puede decir que la historia interminable pertenece al género de, vamos a mirar, la literatura fantástica porque el personaje que está realizando una actividad cotidiana se ve sumergido en un hecho sobrenatural del que duda pero que no puede desconocer. La literatura realista, porque el personaje está leyendo un libro que es una actividad de la realidad cotidiana, aunque éste hable sobre una realidad ficcional. La literatura fantástica, porque nos enfrentamos a un hecho extraño o maravilloso, en tanto reflexionamos sobre distintos niveles de realidad y hay que decidir de cuál se trata. O sea, hay que tomar una decisión final. La literatura maravillosa porque el hecho de que un libro esté dentro de sí mismo hace que se cruce el límite de lo fantástico y ya no se pueda creer que lo que se lea sea verídico. ¿Qué pusieron? ¿A, B, C o D? ¿De cuál se trata? Ah, Siempre queda un misterio sin resolver. ¿Cuál? ¿La A, la B, la C o la D? La C. Pero yo ¿La puse C? Ah, sí. La C. Bueno, ¿quién más puso la A o la B o la D? yo puse la A, profe. la En este caso, La C, profe. las dos opciones que correspondían, ¿cierto? Que estaban parecidas era la A y la C. Pero la respuesta es la A. ¿Listo? La porque no se tiene que respuesta tomar. es la A. La literatura fantástica porque el personaje que está realizando una actividad cotidiana que es escribiendo, ¿cierto? Se ve sumergido en un hecho sobrenatural, ¿cierto? Del que duda pero que no puedes conocer. Entonces, aquí no se toma una decisión. En lo fantástico no se puede tomar una decisión. ¿Por qué? Porque no se sabe si en realidad existe o si en realidad no. Nosotros no sabemos qué tal que sí suceda que de pronto los muñecos del libro estén viviendo su propia vida, ¿cierto? Y nosotros no seamos conscientes de eso. Entonces, en este caso no se toma una decisión, sino se duda. ¿Listo? Se duda, pero no se toma una decisión. En cambio, aquí sí nos dice que hay que decidir de cuál se trata, ¿cierto? No, Es como, por ejemplo, yo les digo las sirenas. ¿Las sirenas pertenecen a la realidad o la imaginación? ¿Qué creen? pues no se sabe. No se Probablemente sabe. exista, pero Imaginación. mayormente Profe, la la Probable- imaginación. Unos no se digan sabe. son No se sabe porque qué imaginarias, tal que existe. otros digan yo vi una noticia donde decía que sí, yo la vi. Hay alguien que puede decir yo vi una sirena. Entonces Pues no en se sabe. Discovery hay ¿cómo se dice? Bueno, ¿Buceadores? a los buceadores, sí, pues que han tomado con imágenes pues captadas, pues sirenas, pero no se ven así bonitas como en la televisión, No, sino tienen una cara obviamente que da no. miedo, No es tienen una como cara que cuál es da la miedo. sirena, ¿cómo es que se llama la Ariel? ¿Se llama la sirena? No, no La son de como Disney, no me Ariel, acuerdo. son como una mujer así No son toda como Ariel. temerosa. Yo ni la he visto. Entonces, Y es hace algo ruido. nunca, o bueno, es muy difícil tomar una decisión, decir, bueno, ¿será de la realidad? ¿Será de la imaginación? No, es muy difícil, ¿cierto? Porque a veces no se puede comprobar. Entonces, en este caso se queda en duda. Por eso la respuesta es la A. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Dice, vuelve sobre el fragmento de la... Ah, bueno, ustedes tenían hasta el punto 6, ¿cierto? Sí, señora. Entonces, ahora sí, dice, vuelve sobre el fragmento de la historia interminable y piensa en una situación de tu vida que puedas considerar fantástica. Entonces, por ejemplo, aquí vendría a caber todo lo que hablamos al principio de la clase. Entonces, que algo fantástico fue que de pronto lo que nos contaba Lillen, ¿cierto?
que se me abrió la puerta, entonces no sé si fue mi imaginación o si en realidad pasó, ¿cierto? Que miré algo en el espejo, pero no sé si lo que miré fue real o fue mi imaginación, ¿cierto? Entonces, ahí miramos qué es lo que se considera fantástica, pues teniendo en cuenta lo de Todorov, ¿listo? Final de Entonces, cuento, algo pues interesante. señor, No era al final. pensé que me habías dicho que Bueno, no ya. importa. Pues que dicen que uno puede crear un propio personaje de la imaginación, que es el tulpa. ¿El qué? Que si uno pues le dicen tulpa, no sé por qué, pues que uno Ajá. lo puede crear con la imaginación, pero hay personas que lo han logrado crear, pero les resulta mal porque se deforma, a veces no les sale como ellos lo querían, y a veces le aparece viéndolo fijamente, y Bueno, que pues por eso digamos dice que es que una mala idea. es algo diferente lo fantástico a lo paranormal, ¿no? Entonces ya lo paranormal tiene que ver con lo que habíamos hablado de fantasmas y demás, con fantástico, entonces estamos hablando de seres que no sabemos si en realidad existen o no. Entonces les comentaba, por ejemplo, el tema de las brujas, el tema de los duendes, ¿cierto? Pues hay personas que dicen que sí los han visto, ¿cierto? Pero hay personas que no son creyentes, que de pronto no creen y dicen no, ¿cierto? Pero no, por ejemplo, Muy escéptico. yo conozco historia de brujas, de duendes no, por eso es que de pronto casi no creo en duendes. Pero pues hay que dejar esa duda, ¿cierto? Esa ventanita abierta, porque no se sabe si sí o si definitivamente no. ¿Listo? Sí, profe, yo sí he visto brujas. Por ejemplo, bueno, la de los dientes, bueno, nosotros sabemos que es mentira, ¿cierto? Que no existe. Pues ¿O sí, alguno de ustedes cree que sí existe? Oh, es para... no, Ya no creemos, ¿cierto? Ya no creemos en el hada de los no, dientes. No, profe, porque los papás son los que ponen las sí, son Ah, hechos. entonces si ustedes se dan cuenta, bueno, ahí sí podemos decir que no, ¿cierto? Pero entonces hay Yo cosas los que, encontré o guardados. hay aspectos que quedan todavía en la duda. Entonces, como por ejemplo, cuando ustedes, me ha pasado, chicos, me ha pasado que, por ejemplo, a mí se me pierden las llaves. Yo las busco por todo lado, créanme, por todo lado, por ropa, muebles, y después de una semana lo encuentro en un lugar donde ya había buscado. En Y serio. Entonces, profe, así es como las mamás lo encuentran. Sí, ajá, oiga, sí, o como las Encuentran y las medias. mamás van a buscar sí, a y mí no, me ha pasado. no, Ajá. Encuentran Si en un no, lugar que si yo lo nosotros encuentro, que le antes pego. no estaban. ¿A ustedes no se les ha perdido alguna vez las medias? No. no. Digo, sí. ¿No? Yo tengo Son la unos mañana, shorts y yo Sí, medias, o sea profe, que yo se las tengo muchos quitaron. pares de mi Ajá. Sí, Que yo usted profe. duermo sin medias. nunca, usted se pone sus medias normal, pero usted nunca encuentra el par. Las lavan y nunca se encuentran. Ah, pues sí, eso Eso es es un normal. misterio, porque a mí me ha pasado muchas veces, entonces no se sabe si es que... Pero díganme quién se va a coger una media. Una. Para mí Nadie, que se Profe, las ¿le come cuento la algo? nadie. lavadora. Profe, ¿le Ah, cuento algo? bueno, que se la come la lavadora. Bueno, pues Profe, de ¿le digo algo? pronto, ¿no? Profe, ¿le digo algo? Ve, y usted no ha sido observada nunca, pues no sé, pero no hay nadie, Bueno, nunca. no hablemos de eso porque yo en estos momentos estoy sola, entonces la verdad sí me da miedo, entonces no hablemos de eso, por favor. Profe, Pero entonces profe, son cosas que no se pueden explicar. Dime, Jonathan. yo duermo sin medias. Profe, Oh. yo no sé si sea verdad, pero dicen que no importa si no hay nadie, siempre lo están observando, que siempre, desde que usted Pues, nace, o ¿será? espíritus, ¿Y que quién nos observa? siempre, ¿ah? ¿Los Pues yo no sé, alienígenas? pues, Ah, bueno, y que es eso por es eso que uno otro, siente que es miran otro, detrás, que lo miran y usted voltea y no hay nada. es otro tema que pertenece a la fantasía, lo de los aliens, ¿no? Algo así. Mami, El área 51, ahí hay alienígenas. En el área no, 50. me asusté, chicos, me acabaron de asustar. Ah, sí, Ay, ve. mami, no, Y me a ellos no asustó. les gusta que intenten mirarlos. Yo estaba convencida que estaba sola y mamá acabó de pasar, niños. Dios mío. Sí, ve. Queda Queda menos de un turbado. minuto, porfa, nos volvemos a conectar, ¿listo? Ay, no, qué susto. Nos volvemos a conectar y continuamos con la actividad, por favor.